Ya. Ahí está, ya. Gracias, María. Sí se ve, ¿no? Sí. Ya, voy a iniciar. Bueno, mi nombre es Mariela Prenti. Agradezco la invitación por parte de Genaro a cada uno de ustedes. Y sobre todo, el día de hoy vamos a hablar un poco del tema de la accesibilidad universal, que es algo muy importante y ya van a entender luego por qué. Vamos a iniciar un poco sobre algunas definiciones, conceptos claves que es importante para que ustedes puedan entender un poco la temática, y de ahí ya vamos a entrar a alguna casuística de barreras y cómo debemos solucionarlos a través de la normativa vigente, ¿no? Antes de nada, la problemática en el Perú, de acuerdo a los instrumentos de gestión, como el Plan Nacional de Accesibilidad, señalan que las personas con discapacidad, casi el 31.5% de las personas con discapacidad, enfrentan limitaciones para poder acceder a espacios en lo que puede desarrollarse en plena libertad y autonomía, ¿no? Y acá les he sacado solamente unas cifras muy pequeñas, ¿no? Como ejemplo, porque hay un montón de espacios públicos que las personas se enfrentan y perciben alguna dificultad tanto para movilizarse o ingresar o desplazarse dentro del establecimiento. El más alto, si ustedes pueden ver, 29.3%, es en establecimientos de salud. Son espacios públicos importantes, son servicios básicos que toda población debe acceder, ¿no? Entonces, esos solamente son pequeños ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tienen dificultades en el trabajo, en sus centros de estudio, en los paraderos, en los mercados. Entonces, imagínense que si nosotros tengamos alguna discapacidad y tenemos todas estas dificultades para salir de nuestra casa, los paraderos, ¿no? Llegar al trabajo, al centro de estudio, no nos permite desarrollarnos de manera adecuada y en igualdad de condiciones con los demás, ¿no? Entonces, esto es un poco de la problemática que vivimos en nuestro país. Y acá les quiero hablar un poco de la población que son beneficiarias a las condiciones de accesibilidad, pero sobre todo, ¿quiénes son las principales personas que son sensibles a estas condiciones de accesibilidad? Entendemos que la accesibilidad va a brindar beneficios a todas las personas, a cada uno de nosotros, pero hay cierta población que sí tienen cierta sensibilidad, como por ejemplo, las personas con discapacidad, que de acuerdo al censo de 2017 es el 10.3% de nuestra población. Cuando nosotros hablamos de manera porcentaje, parece que fuera poca la cantidad de la población, pero en realidad son más de 3 millones de personas que tienen una o dos discapacidades en nuestro país. Y entre una de las principales tienen dificultades para ver, es el 48.3%. Es una población bastante alta que debemos, todo el Estado privado debe enfocarse en generar ciertas políticas para poder beneficiar y reducir esta brecha que existe para las personas con dificultad para ver, ¿no? Generalmente el término accesibilidad, lo que se nos viene en la mente es rampas o personas usuarias de silla de ruedas. Y de acuerdo al INEI, ustedes pueden ver que el mayor porcentaje son las personas que tienen dificultad para ver, ¿no? Y luego ya le sigue el 15.1%, que es dificultad para moverse, caminar, y entre otros como dificultad para oír, para entender, para relacionarse con los demás, para hablar o comunicarse, y entre 2 a más discapacidad. Entonces, hablando un poco más de las personas sensibles a las condiciones de accesibilidad, ya sabemos que más de 3 millones de personas, el 10.3%, son personas con discapacidad, pero también nosotros hablamos de personas con movilidad reducida. Entre ellas son las personas adultos mayores, niños menores de 6 años, madres gestantes, e incluso también como parte de esta población que son sensibles a estas condiciones, son las mismas familias, acompañantes o cuidadores, como se le llaman, de las personas con discapacidad, ¿no? Porque puede haber alguna discapacidad severa que depende siempre de un tercero y siempre lo acompaña a todos lados, ¿no? En cualquier espacio público. Y estas personas también tienen que pasar por estas dificultades para poder subir o bajar la silla de ruedas, trasladarse en el espacio público de manera segura, ¿no? Entonces, si hacemos toda una sumatoria de toda esta población, ya nuestra población objetivo ya no es el 10.3%, sino ya con toda la sumatoria llegamos a un 37.5%, que equivale más o menos a más de 11 millones de personas. Entonces,
es una población bastante alta en el que nosotros debemos atender y generar ciertas condiciones de accesibilidad en nuestros proyectos, en las políticas que venimos realizando. Entonces, vamos a hablar un poco de las principales definiciones. Barreras, que por lo que se entiende son impedimentos, son obstáculos que limitan o impiden el acceso, ya no sea, puede ser del disfrute, de utilizarlo, de interactuar o comprender de manera digna, cómoda y segura de cualquier espacio, equipamiento o servicio. Estas definiciones salen del Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023, que actualmente está entrado al 2025, entonces ustedes pueden acceder a este documento para poder brindarle mayor información. Cuando son estos impedimentos en el urbano se le denominan barreras urbanísticas. Cuando son barreras en edificaciones, barreras arquitectónicas. Y cuando son en el buen trato, en la empatía con la persona, se le denominan barreras actitudinales, ¿no? Pueden existir también barreras en el transporte, en las comunicaciones, en la información. El otro término es diseño universal. El diseño universal, como el mismo nombre lo señala, es el diseño puede ser de productos, entornos, programas, servicios que pueden ser utilizados para todas las personas. Es decir, pensando en que ese producto, ese servicio, tiene que ser utilizado para todas las personas. Pero no siempre el diseño universal vamos a lograr que todas las personas puedan acceder. Por eso es que ahí pongo en énfasis en la mayor medida posible, ¿no? Es diseñar de manera que todas las personas lo puedan utilizar, pero en la mayor medida posible, sin necesidad de alguna adaptación. Ese es el diseño universal. Ahora muchos me preguntan, arquitecta, ¿y qué pasa con esa minoría? Esa minoría ya entra a la otra definición, que son los ajustes razonables. Esos ajustes razonables ya son modificaciones o adaptaciones muy particulares para poder realizar que toda la persona pueda gozar del mismo ejercicio de sus derechos, ¿no? En igualdad de condiciones. Entonces, en resumen, nosotros para poder entender la accesibilidad universal y que incluso nace en el Plan Nacional de Accesibilidad como estrategia para poder tener entornos accesibles, es de que podamos tener estos tres términos, ¿no? Si es que es para diseñar algo nuevo, ya sea un servicio, algún programa, algún proyecto, alguna edificación, tenemos que aplicar el diseño universal pensando en todas las personas y la minoría en ajustes razonables, ¿no? Y si es que es algo nuevo, perdón, si es que es algo existente y tengo que hacer alguna adecuación, algún mejoramiento o alguna rehabilitación, vamos a tener que identificar estas barreras para poder eliminarlas, por eso es supresión de barreras, y también tenemos parte de ajustes razonables porque obviamente no vamos a lograr, eliminando una barrera o reubicando algún elemento, no vamos a lograr este diseño universal, ¿no? Entonces es un poco para que puedan entender los conceptos claves. Y el último que es importante y que siempre lo tomamos en cualquier proyecto que realizamos es la cadena de accesibilidad. Esta cadena de accesibilidad, si bien en otros instrumentos tienen una definición, pero particularmente creo que el que la define correctamente es la Ordenanza de la Municipalidad de Lima, porque se llega a entender, porque la accesibilidad universal, la cadena de accesibilidad es la continuidad en el acceso de espacios que permite conectar lugares y servicios sin barreras. ¿Qué quiere decir? Que tiene la capacidad de poder aproximarse, acceder, usar y salir de todo espacio o recinto con autonomía, facilidad, sin necesidad de requerir ayuda adicional. Si cumplo con estos eslabones, significa que estoy cumpliendo con la cadena de accesibilidad. Vamos a hacer un ejemplo de la cadena de accesibilidad. Esta es una cadena de accesibilidad en el turismo, ¿no? En el turismo, yo, por ejemplo, estoy desde mi casa y desde mi casa yo planifico, ¿no? De repente alguna experiencia. Entonces entro al internet, busco la página web, ¿no? Obviamente la página web tiene que ser accesible, busco, tengo que irme, por ejemplo, al aeropuerto, utilizo el transporte, ya sea un transporte público, privado, incluso el mismo avión tiene que tener las condiciones necesarias de accesibilidad, el entorno urbano, porque obviamente tengo que desplazarme para ir a la tienda o irme al hotel, ¿no? El mismo hospedaje, los restaurantes, las compras, las mismas actividades de excursión, ¿no? El servicio médico de apoyo y la experiencia final, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la cadena de accesibilidad en una experiencia en temas de turismo, ¿no? Que tenga que todos los eslabones que deben generar la experiencia final en turismo es que es accesibilidad. Vamos a hacer otro ejemplo, cadena de accesibilidad en servicios de salud.
Por ejemplo, yo voy a un servicio de salud, a un hospital o a una posta médica, y la cadena de accesibilidad para esto sería el ingreso, ¿no? El ingreso principal, la circulación, ya sean verticales o horizontales, el módulo de atención, que el módulo tenga las condiciones de accesibilidad y que de repente la información también sea accesible. Recordemos que tenemos también personas con discapacidad auditiva, visual, entonces la información tiene que tener formatos alternativos. Consultorios, servicios higiénicos y estacionamiento, ¿no? Entonces, esto es un poco de un ejemplo de la cadena de accesibilidad en servicios de salud. Ahora, vamos a ver un poco, vamos a cambiar un poco la perspectiva de ustedes para poder comprender exactamente las barreras que existen en nuestras ciudades y cómo las personas con discapacidad pueden afrontarlas. Muchas veces nosotros identificamos que una barrera es que no tenga rampa en las cruces peatonales, pero existen otros elementos, espero que acá podamos entenderlo, por ejemplo, irregularidades en la acera, ¿no? Existe estos tipos de irregularidades, ya sea por falta de mantenimiento o porque de repente un árbol a través de sus raíces llega a romper, ¿no? la acera y genera que tengamos irregularidades. Por ejemplo, un usuario en silla de ruedas o ustedes mismos transitan por esta vía en silla de ruedas, les va a dificultar bastante poder pasar, ¿no? Si de por sí ya es complicado rodar una silla de ruedas por toda la ciudad, imagínense colocándole estas trabas adicionales, ¿no? La junta de dilatación, ¿no? Muchas veces tenemos junta de dilatación que no se completan con estos selladores, ¿no? El diseñador asfáltico, y para nosotros de repente no es una barrera, pero por ejemplo las sillas de ruedas tienen algunas que tienen ruedas más pequeñas en la parte posterior, bastones, los bastones también algunos tienen algunas rueditas pequeñas. Personas con tacos, recordemos que la accesibilidad ya no es solo para las personas con discapacidad, sino para todos. Personas con tacos que también se pueden atorar, los cochecitos de bebé, los andadores de adultos mayores, ¿no? Si tenemos rejillas, ¿no? Que estas no, deben cumplir una medida que está en la norma 120, no menor a 13 milímetros, y que estas esté de manera perpendicular a la ruta, ¿no? Entonces, estas también podría generar el atasque de estos productos de apoyo. Hoy por hoy, en nuestra actualidad, muchas veces no tenemos, se roban prácticamente, lamentablemente, se roban estas piezas y generan estos espacios que podría generar algún accidente incluso, ¿no? Supongamos una persona con discapacidad visual que transite justo donde le falte la tapa de algún buzón, ¿no? Podría generar algún accidente. Personas distraídas, incluso estamos con el celular y no nos vemos, podemos también caer en este agujero, ¿no? Entonces, esos también son algunos ejemplos, ¿no? En otros casos puede ser que tengamos la rampa, ¿no? Ok, tengo las gradas, pero a la par tengo una rampa, pero si esta rampa no es accesible, ¿en qué sentido? No cumple con el porcentaje de la rampa, de acuerdo a normativa, porque está muy empinada, o por un tema del material, ¿no? De repente el material que han colocado no es antideslizante, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una especie de brillosidad, entonces quiere decir que no es un material antideslizante. Por eso es otro ejemplo de las tapas de buzones. La discontinuidad de la acera, ¿no? Muchas veces realizamos algunos proyectos que lo dejamos a mitad. Otros distritos que no tienen incluso las aceras, ¿no? El caso de La Molina, Surco, ¿no? Nos olvidamos prácticamente del peatón. Y si tenemos, por ejemplo, madres con coches de bebé, usuarios en silla de ruedas, no podrían salir o transitar libremente sin que genere algún accidente, ¿no? Bueno, los desniveles, que es algo típico que ustedes lo pueden ver evidenciado en los cruces peatonales, ¿no? O a veces existen, pero no cumplen la normativa, si se dan cuenta ahí. Puede existir también en algunos espacios que son, la topografía es bastante accidentada, ¿no? En estos casos ya vamos a ver algunas soluciones. Invasión de la acera, por ejemplo, en el caso del estacionamiento, ¿no? En los estacionamientos deben tener topes de llanta en la mayoría, y si en caso no lo tuviera, genera este tipo
de barrera, ¿no? Que hace que el vehículo invada un poco la acera y evita que el peatón pueda circular libremente, ¿no? En este caso puede circular una persona, pero no tiene el ancho necesario que requiere una silla de ruedas. Igual los postes de alumbrado público o los postes de los semáforos, ¿no? A veces puede tener cierta dimensión, pero a la hora que le hacen la estructura de la base, genera cierta ampliación y disminuye el ancho libre que requiere el usuario, ¿no? Y recordemos, no solo el usuario en silla de ruedas, sino también coches de bebé, adultos mayores con andadores. Cuando eliminan o retiran los postes de señalización, quedan algunos residuos, ¿no? Es como que lo cortan y los residuos lo dejan ahí. Nosotros podemos visualizar estos elementos, podemos esquivarlos, pero por ejemplo el usuario con discapacidad visual, como el bastón va de lado a lado, puede ser que en este movimiento de un lado para el otro, esquive este elemento y el bastón no lo llega a reconocer. Sin embargo, con su pie podría tener algún tropiezo, generarse algún accidente, ¿no? Bueno, esos son otros ejemplos de eliminación de barrera. Ya, esto es casi importante. Muchas veces vemos comercio ambulatorio y a veces no lo identificamos como barrera porque como es ambulatorio, siempre está hoy día, mañana ya no, pueden estar ubicados, pero el comercio ambulatorio también puede generar barrera, incluso a las mismas personas. Si se dan cuenta, en la imagen de la derecha, tengo el comercio ambulatorio y solamente tengo un pase libre, que puede ser 1,20 m libre, sin personas, y puede transitar un usuario en silla de ruedas. Pero si tengo personas que van pueden ser comensales, pueden ser que estén comprando, las mismas personas también pueden generar barreras. Si se dan cuenta aquí, están en un día donde hay muchas personas transitando y que están comprando, ya el ancho libre va reduciendo y ahí es imposible que un usuario en silla de ruedas pueda acceder, ¿no? Y obliga obviamente al usuario que tenga que ir por la pista. Los famosos, estos módulos de comercio ambulatorio de los desayunos, ¿no? Que muchas veces los identificamos en los cruces peatonales, a veces ellos no saben exactamente que pueden generar una barrera, e incluso las mismas colas en sus comensales, ¿no? Pueden generar o tapar el tránsito al cruce peatonal. Los toldos, ¿no? Muchas veces cumplo con la dimensión, 2,10 m por encima, tengo mi toldo, pero justo el toldo va en un plano inclinado. O sea, cuando llega una inspección, cumplo de repente en plano, ¿no? Mis 2,10 m, ¿no? El anclaje, sin embargo, cuando ya empiezo a abrirlo, esto va disminuyendo la altura. Cuando es una altura menor a esos 2,10 m, por ejemplo, un usuario una persona con discapacidad visual, que su único elemento de apoyo es el bastón, cuando va a transitar, con el bastón no van a identificar ningún elemento por encima de su cabeza, ¿no? Con su bastón solamente va a identificar elementos en el piso. Entonces, podría generar una barrera, ¿no? Bueno, algunas situaciones de la misma circulación, que también son barreras porque ya impide el libre tránsito de las personas, reduce el ancho. Este es otro ejemplo de las personas con discapacidad visual, ¿no? Nosotros de repente vemos que ciertos arbustos que están creciendo, van invadiendo la ruta peatonal, nosotros lo podemos esquivar, nos agachamos, pero la persona con discapacidad visual nunca lo va a detectar. Recordemos, su bastón solamente va a poder detectar elementos en el piso y nunca va a detectar esto, ¿no? Entonces es importante detectarlo para poder también dentro del diseño contemplar qué tipo de, este, de árboles vamos a implementarlo parte de nuestro proyecto, o que tenga parte, de repente, venga acompañado de un plan de mantenimiento, de poda cada cierto tiempo, ¿no? Bueno, esos también son ejemplos de estos kioscos, ¿no? Elementos que encontramos en la acera, ¿no? Que también generan ciertas barreras, los cruces peatonales. Puedo tener yo en los cruces peatonales rampas, pero en el centro de repente no tengo este pase libre, ¿no? En las bermas centrales, y hace que la persona tenga que regresar o tenga que dar una vuelta o quedarse a la mitad. Entonces son ejemplos también que
Por ejemplo, aquí tenemos en la berma central un pase libre justo que coincide con el cruce peatonal y sin embargo colocaron las macetas, ¿no? Tranquilamente pudieron colocar las macetas para proteger al límite de la otra vía, para proteger al peatón y eso podría ser el pase libre, ¿no? Accesible. La misma señalización, por ejemplo, puede generar una barrera. Muchas veces esta línea del pare o el crucero peatonal no coincide con las rampas, ¿no? Y esto, ¿qué genera? Genera que que los vehículos se estacionen justo antes de esta señalización y genera que la persona ya no pueda cruzar, ¿no? Entonces la misma señalización también puede generar una barrera. Tiene que estar alineada a las rampas, ¿no? Como dice la normativa, ¿no? Las obras temporales, ¿no? En muchas veces son obras temporales y que sí está unos 3 meses más o menos, y miren, por ejemplo, tenemos personas que tienen que caminar junto con los vehículos, ¿no? Y en estos casos debería haber una ruta alternativa. Si bien es cierto, en algunas obras o construcciones hacen una ruta alternativa con este mismo enmallado, pero ¿qué pasa? En la pista pueden recorrer todas las personas, pero cuando ya llegan al cambio de desnivel en la vereda y la pista, aquí debemos tener al menos una rampa temporal de madera o metálica, ¿no? Para que sea accesible para todas las personas. De lo contrario, solamente podrían pasar las personas que pueden caminar a pie, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? De cómo podríamos hacer ese tránsito, ¿no? De algo temporal, por ejemplo, este es algo temporal para poder nivelar de un espacio a otro, ¿no? Y este es también otro ejemplo que también identificamos cuando tenemos este tema de las ciclovías, por ejemplo, es en la avenida Tacna, ¿no? Justo, por ejemplo, está una persona que está cruzando la pista y si el rojo le toca en la mitad, la persona con discapacidad, este refugio peatonal no sirve finalmente como refugio porque obviamente el ancho es menor al ancho que tiene una persona con usuario en silla de ruedas, sobre todo, ¿no? Tenemos más o menos, de acuerdo, una dimensión de 1,20 y esto puede medir 60 centímetros, ¿no? Entonces estas cositas es importante detectarlas para la hora que ustedes realicen cualquier diseño, ustedes ya lo puedan detectar y tener una mejor solución. Bueno, eso es en edificaciones, en módulo de atención que tiene que tener cierta altura. Miren, la sala de espera, las sillas de ruedas siempre están en un lado, incluso parte de la circulación, ¿no? Porque no tenemos un espacio justo para invitarlos a esperar. Servicios higiénicos que a veces son adecuados, ¿no? En un ambiente y por un tema de instalaciones sanitarias tienen que subir un poco el nivel, ¿no? Alturas necesarias en en el lavatorio. En los servicios higiénicos públicos, que tenemos este sistema de seguridad de torniquete, de contar con esto necesitamos un ingreso alternativo, lo vamos a ver en la normativa. Estacionamientos, ¿no? Tenemos estacionamientos accesibles, sin embargo, si se dan cuenta, si yo desembarco de mi vehículo, ¿cómo accedo al conectarme en los espacios públicos si no tengo acá una rampa? O a veces utilizo el espacio residual para el estacionamiento accesible, y por ejemplo, este es espacio residual en un plano inclinado. Si soy una persona con discapacidad, me estaciono y quiero acomodar mi silla de ruedas para desembarcarme, mi silla de ruedas por la inclinación se va a ir, no voy a poder yo hacer mi transferencia del vehículo a la silla de ruedas, ¿no? Y otros espacios residuales que a veces en centros comerciales se darán cuenta que al no ser utilizados por muchos usuarios, lo utilizan como almacén para los carritos o coches del supermercado, entre otros, ¿no? Estos espacios bajo escalera, recordemos al usuario con discapacidad visual, ¿no? Solo lo detecta lo que existe abajo, pero si esto mide menos de 2,10 m, podría chocarse la persona, ¿no? Y bueno, otros elementos como los módulos, ¿no? De ciertas alturas que debemos respetar y que lo vamos a ver en la normativa. Muy bien, ahora ya concientizándonos un poco y sensibilizados en estas barreras que existen en nuestra sociedad, vamos a hablar cómo la norma técnica puede mejorar a estas barreras, ¿no? La norma técnica 120 del Reglamento Nacional de Edificaciones, su denominación hoy por hoy es accesibilidad universal en edificaciones y ha sido aprobada, ha sido modificada hace poco, el año pasado, en febrero del 2023. Esto es un poco de la evolución de cómo ha ido mejorando la norma.
en el 2004, cuando se aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones con todos el índice de las normas técnicas que la comprendía, ya existía la normativa A120, pero su denominación era accesibilidad para personas con discapacidad, porque se creía que la accesibilidad era beneficio exclusivamente para personas con discapacidad, ¿no? En el 2006 se aprueba ya su contenido, se aprueban estas 66 normas con esa denominación, pero en el 2009 ya se modifica la denominación y se llama accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores. Porque en esa época ya se tenía otro enfoque, que también las personas adultas mayores, al tener cierta limitación en su traslado por su misma condiciones, también podría ser beneficiarias de estas condiciones de accesibilidad. Sin embargo, después de varios años, desde el 2009 al 2018, se modifica la denominación por la denominación que actualmente la tenemos vigente, accesibilidad universal en edificación. Ya hemos hablado un poco de la definición de accesibilidad universal, del diseño universal y los ajustes razonables, y es por eso es que ahora la accesibilidad engloba a todas las personas, priorizando obviamente a las personas con discapacidad y movilidad reducida. En 2019 hubo una primera modificación del contenido y en el 2023, o sea, el año pasado, con esta resolución, la 075-2023, se modifica incorporando nuevos aportes que incluso participaron las mismas personas con discapacidad, de acuerdo a sus necesidades. Entre las principales modificaciones es un nuevo capítulo, porque ya habla un poco de seguridad y señalización para accesibilidad universal. La señalización para accesibilidad universal lo contempla señalización braille, planos ápticos, pisos podotáctiles, ¿no? Porque si bien es cierto, es un sistema de señalización, pero solamente es para la accesibilidad universal, ¿no? Porque es para personas con discapacidad visual o auditiva. Por eso se le llama señalización para accesibilidad universal. Y bueno, y otros elementos que se han precisado que vamos a ver adelante, ¿no? La norma 120 es obligatoria para todas las edificaciones donde presten servicios de atención al público, ya sea público o privada, y sobre todo en áreas de circulación común de uso residencial. Habla algunos, en general, glosario de términos, y acá habla sobre los ingresos, que todas las edificaciones tienen que tener un ingreso accesible. Si no es a través de rampas, tiene que ser a través de medios mecánicos. Puede ser un ascensor, una plataforma elevadora u otro medio mecánico que podría existir. En el caso de estos torniquetes, ¿no? O tenemos estos arcos de seguridad en algunas instituciones, tanto privadas como públicas, estos arcos metálicos tienen una dimensión menor a 90 centímetros, ¿no? En caso de tener ese tipo de inconvenientes en el ingreso, se debe manejar con un ingreso alternativo. Y este ingreso alternativo tiene que tener el ancho necesario, ¿no? Para el ancho mínimo que señala la norma, hoy por hoy es de 1 metro. ¿Por qué? Porque es 1 metro y más el ancho del marco de la puerta, ya puedo reducir a los 90 centímetros que requiere el usuario en silla de ruedas. Ahora, en las mamparas todo lo que es material translúcido, mamparas de vidrio en general, están solicitando se incorporen algunos indicadores visuales de contraste. ¿Por qué motivo? No sé si a ustedes les ha pasado, he visto muchos familiares, incluso pequeños niños, que como el vidrio es tan transparente, ellos caminan y se pueden chocar, ¿no? Generando algún accidente, incluso graves. Entonces, por eso, por un tema de accesibilidad, que la norma señala que se debe colocar estos indicadores visuales y en 3 dimensiones. 2 dimensiones que justamente son dimensiones para el usuario de pie, o persona con discapacidad de pie, adulto mayor, que incluso tiene visión baja, usuarios personas de talla baja, usuarios en silla de ruedas, y el menor a 30 centímetros sobre todo son para los niños, ¿no? Ya sabemos que la accesibilidad es para todo este público objetivo, ¿no? Las rampas solamente a partir de los 13 centímetros para arriba deben cumplir el porcentaje de la pendiente, que lo vamos a ver más adelante. Si es un desnivel menor a 13 centímetros, estos podrían ser solucionados a través de algún biselado, ¿no? Solamente entre 6 a 13 centímetros, ¿no? Si fuera menor a 6, ahí sí puede ser no es necesario un tratamiento. Acá les mencionaba un poco de esta rejilla, ¿no? La rejilla no puede ser
entre el espacio de ellos no puede ser mayor a 13 milímetros, su separación máxima. Y sobre todo tiene que estar de manera perpendicular en el sentido de la circulación. Por ejemplo, este es el sentido de la circulación, significa que la rejilla tiene que estar en sentido perpendicular, ¿no? Porque obviamente si está en el mismo sentido, las ruedas se podrían atascar. Bueno, la ruta accesible es importante. Sabemos que la ruta accesible en edificaciones como ancho mínimo debe ser 90 y altura de 2 metros 10. ¿Qué significa? Que yo tengo que tener toda una ruta de circulación de 90 centímetros libre de cualquier elemento. Si, por ejemplo, yo tengo mobiliario adosado, lockers u otro elemento, estos tienen que estar fuera del ancho mínimo, ¿no? O sea, puedo tener un ancho de 3 metros, pero tengo mis mobiliarios en los costados, pero sigo respetando en el centro mi ancho mínimo de los 90 centímetros para el traslado de los usuarios, sobre todo de las personas usuarias en silla de ruedas. La altura, también, 2 metros 10. En la misma línea que hemos visto estas dificultades o barreras para las personas con discapacidad visual, ¿no? Las ramas de árboles, los toldos que invaden la circulación, ¿no? Esto tiene que estar por encima de los 2 metros 10 para garantizar la seguridad de la persona con discapacidad visual. Recordemos que su elemento de apoyo es solo el bastón. La norma también señala que en caso de existir algún elemento similar, como en esta gráfica, podemos hacer una proyección hacia el piso y tener algún tope o algún resalte que a través del bastón pueda identificarlo. Entonces yo puedo caminar, ¿no?, con mi bastón, y al identificarlo en el piso, este elemento proyectado en el piso, ya sé que existe algo y tengo que mantener mi distancia, ¿no? Entonces, esto es importante porque en caso de que ustedes tengan, no sé, algún balcón, en algún mobiliario, adosado, ¿no? Si es que es de piso a techo no hay problema porque el mismo bastón lo va a identificar. Pero si estuviera adosado, el bastón solamente va a pasar por debajo y puede la persona chocarse. Pero al colocar este tope o incluso un podo táctil proyectado de este elemento, podríamos garantizar la seguridad de ellos. Todo lo que son manijas, sistema de seguridad, eso es importante porque la mayoría de salones, la mayoría de edificaciones o servicios higiénicos de atención al público utilizan este sistema de perilla o de pomo, ¿no? Entonces, esto hace que la persona tenga que tener mayor manipulación en sus extremidades superiores, en sus manos. Y la accesibilidad, supongamos que es una persona con discapacidad, que no tenga sus extremidades superiores, o que no tenga mayor maniobrabilidad en sus manos. Si tenemos un elemento como tipo palanca, a través del codo o del puño de la mano, puedo manipularlo fácilmente, ¿no? Esos son algunos sistemas accesibles que se podrían optar, ¿no? No significa que voy a descartar ese tipo de cerradura o manija, sino que al menos los espacios que van a ser utilizados para personas con discapacidad, ya que la norma señala solo en espacios de atención al público, al menos ahí debo priorizar este tipo de elementos, ¿no? Y no solamente, la norma ahora ha precisado que no solo es la cerradura de la puerta, sino también el sistema de seguridad. Imagínense, las personas con discapacidad ingresan a un servicio higiénico, ¿no? Tengo el tipo palanca, pero por dentro tengo el famoso cerrojo que también necesito utilizar mis dedos o tener mayor maniobrabilidad, ¿no? Entonces, es importante que esto también, el sistema de seguridad, tenga algún elemento. Y esto salió por parte de los mismos usuarios, ¿no? Porque decían, siempre vamos al servicio higiénico, es accesible y todo, pero no podemos echarnos seguro porque no podemos manipularlo, ¿no? No podemos manipularlo con el codo, con el puño. Muchas veces lo han manipulado, se han quedado encerrados, ¿no? No han podido abrir, entonces siempre es importante este tipo de diseño accesible. Bueno, voy a pasar rápidamente, ese es el caso de las rampas. El porcentaje máximo, hoy por hoy se ha disminuido la pendiente máxima, ahora solo es hasta el 10%, entre 8 y 10%. Antes del 2023, el porcentaje o la pendiente máxima era el 12%, era bastante, porque incluso es una pendiente bastante inclinada. En toda Latinoamérica ya manejaban 8 y 10%, y Perú era uno de los únicos países que todavía manteníamos el 12%. Si se habrán dado cuenta en la evolución de la norma 120, ha habido varios años, ¿no?, de todo este proceso. Y recién en este último proceso del 2023 se ha podido cambiar al 10%.
¿Qué significa tener el 8 y 10%? Significa que voy a tener una mayor longitud, o sea, un mayor recorrido de mi rampa, y eso significa que la persona con discapacidad va a tener un menor esfuerzo físico. Y esto ayuda a que no necesita de una persona, de un tercero, para poder subir o bajar una rampa, sino que va a permitir que la misma persona sea autónoma, sea autosuficiente, y eso es lo que nosotros buscamos con la accesibilidad, ¿no? La autonomía de todas las personas. En el caso de rampas y escaleras, la norma señala que tanto al inicio y al final se debe incluir señalización podotáctil de tipo alerta. No incluye descansos, ojo, solamente al inicio y al final, porque así va a alertar a la persona que ya terminó el recorrido, ya sea a través de una escalera o a través de una rampa. Porque si lo colocamos en el descanso, podemos confundir que ahí ya termina y ya no existe el recorrido, ¿no? Por eso es que ese es el sentido de instalar estos pisos podotáctiles. Si te piden una pendiente máxima transversal, como ven en la imagen, el gráfico 3C, y solamente la pendiente máxima es hasta el 2%. Después se recomienda de que sea de manera que sea plana, ¿no? Incluso el podotáctil se debe instalar en superficie plana. Por ejemplo, a ver, creo que lo tengo por acá. No lo tengo por acá. Aquí de repente, ¿no? Este es una rampa y el piso podotáctil tiene que estar en superficie plana, es decir, antes de iniciar la rampa y después de terminar la rampa, ¿no? ¿Para qué? Porque la persona tiene que ser alertada antes de cambiar ese desnivel. Esto ya lo hemos visto, el ejemplo de estos espacios residuales en las barreras que les he mostrado inicialmente, y la norma indica que en caso de espacios bajo rampas o escaleras, debe tener una altura, inferior de 2,10 m, ¿no? Y en caso de no estar delimitados a 2,10 m, como por ejemplo aquí estamos ya bajando prácticamente la rampa, estos espacios tienen que estar delimitados con algún elemento de protección ya, de forma permanente, ¿no? En algunos centros comerciales ustedes podrán ir y visualizar que al tener este tipo de escaleras mecánicas, por debajo de estas tengo algunas macetas. Otros tienen estos cajeros automáticos que lo delimitan para que la persona ya no ingrese a este espacio, ¿no? Y esto ayuda, por ejemplo, a las personas distraídas con el celular, que se puedan chocar, las personas con discapacidad visual, que también se puedan chocar, ¿no? Ahora, los ascensores. Lo que se ha incorporado en los ascensores es que aquellos ascensores que no tengan el espacio en el interior del radio de 1,50 m, porque necesito un radio de 1,50 m para que la silla de ruedas pueda girar, es que aquellos que tengan una dimensión menor, en la parte del fondo se debe incorporar un espejo, puede ser de piso a techo, pero siempre respetando 40 centímetros por debajo por encima de este nivel de piso terminado, porque en la misma silla de ruedas, el botapié podría chocar, ocasionar un accidente. Y tiene una altura también una altura mínima, ¿no? Hasta 1,35 m, que permite la persona sentada en silla de ruedas poder visualizar el espejo. ¿Por qué se le incorpora un espejo? Como no le permite en la cabina realizar este radio de giro, a través del espejo va a poder visualizar si existen personas atrás para poder retroceder y salir del ascensor, ¿no? Entonces, es una incorporación nueva que se ha incorporado en esta modificación. Los ascensores menciona que los botoneros deben tener sistema braille, incluso a dos alturas que se debe instalar. No debe superar el 1,35 m, porque, por ejemplo, ustedes están sentados ahorita, levantan su mano y esa es la altura máxima que puede alcanzar una persona usuaria en silla de ruedas. Si ustedes lo colocan por encima de esta altura, no van a poder utilizarlo, ¿no? Entonces, son prácticamente algunos rangos ya fijos que se desarrolla toda la norma. Las plataformas elevadoras también señala estas botoneras que tienen que estar en sistema braille, las alturas, sobre todo debe tener un espacio de 1,50 m de diámetro, para que la persona pueda tener esta capacidad de aproximarse, girar, acomodarse y también poder salir
Estas son las alturas de objetos que señala la norma. Frontalmente, como máximo, tenemos mínimo 40 y máximo 1,20 m, y lateralmente tenemos entre 25 y 1,35 m. Son las alturas máximas que puedo utilizar, y la norma se desarrolla prácticamente con estas dos alturas. En el caso de mobiliario, se señala que debe tener un espacio para la espera de una silla de ruedas. Pueden ver ahí en el planito, ¿no? Tenemos eh, algunos asientos, pero también tenemos algunos espacios de 90 por 1,20 m para que invite a la persona en silla de ruedas, ¿no? Vimos en las barreras que las sillas de ruedas se paraban en estas circulaciones, y muchas veces la misma silla de ruedas puede generar una barrera para otros usuarios, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros diseñamos ya un espacio, una sala de espera, ¿no? O un recinto similar como el que vemos en la imagen, ya diseñamos con algunos espacios exclusivamente para las personas con discapacidad. También señala que los asientos, en el caso de personas con movilidad reducida o personas con discapacidad, es necesario que este mobiliario tenga apoyabrazos. ¿Por qué? Porque la mayoría de salas de espera no tienen apoyabrazos, y estos usuarios requieren a veces un elemento de apoyo para poder apoyarse y poder tener la opción de pararse y sentarse, ¿no? Por eso es que, como parte de la accesibilidad, los asientos deben tener apoyabrazos. La norma, hoy por hoy, ya habla de una dotación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se deben disponer, al menos, si tengo menos de 50 asientos, mínimo uno, pero a razón de uno por cada 50 asientos, y si supera los 50 asientos es el 1% del total, ¿no? Y en el caso de los asientos con apoyabrazo es el 2% del total, ¿no? La fracción ahí sí lo señala si se debe redondear al entero mayor o al entero más cercano. También algo que es novedoso en la norma de este año, del año pasado, perdón, es que como parte del mobiliario se ha incorporado también un criterio para personas con obesidad, ¿no? Se señala una dotación que si tenga un aforo de 500, mayor a 500 personas, solamente en edificaciones de atención al público, ojo con ello, y cuenta con un aforo mayor a 500 personas, debe contar con un asiento de 80 centímetros de ancho, ¿no? En esta zona de espera. Y no solo va a servir para las personas con obesidad, sino también aquellas personas, madres con niños que de repente han sufrido cierto trastorno psicológico y que no les impide relacionarse con otras personas, le permite que pueda sentarse en ese mismo espacio, ¿no? Entonces, es una de las principales incorporaciones que se ha realizado en esta normativa. Los servicios higiénicos de por sí ya señala una dotación, ¿no? Que debe haber al menos un servicio higiénico accesible. ¿Qué significa? Un inodoro, un lavatorio y un urinario por cada nivel o piso que va a brindar atención al público. Por ejemplo, si yo tengo un edificio y mi atención al público, una municipalidad, y mi atención al público es primer y segundo piso, significa que yo tengo que tener un servicio higiénico en el primero y en el segundo piso. Si mi atención al público, mi mesa de parto solo es en el primer piso y a partir del segundo piso para arriba es solamente oficinas administrativas, la norma me obliga que en el primer piso debo tener este servicio higiénico accesible, ¿no? Esas son condiciones mínimas, no significa de que si ustedes quieren diseñar y tener en otros espacios o ambientes, lo podrían generar, ¿no? Los lavatorios, necesitamos al menos, si tengo una batería de 3, al menos uno debe ser accesible, que significa que debo tener una altura libre de 75 centímetros que me permita al usuario ingresar fácilmente y alcanzar todos los elementos como la grifería, el jabón, entre otros, ¿no? La grifería ya sabemos que tiene que ser de tipo aleta, de lo contrario puede ser de mecánica de botón, puede ser automático, con sensor, ¿no? Los inodoros, sí, esto es importante, contar con este espacio de transferencia. Este espacio de transferencia, si pueden ver en esta imagen, es de color celeste. El espacio de transferencia le permite que la persona pueda acomodar su silla de ruedas de manera paralela al inodoro y pueda trasladarse, transferirse. Quiere decir que va a dejar su silla de ruedas y transferirse al aparato sanitario. Y por ese motivo es que se requieren estas barras de apoyo. En el caso de los urinarios también señala el espacio, tiene que haber al menos un urinario a una altura
¿no? Que señala la norma, y tener sobre todo este espacio de aproximación. Muchas veces, de repente ustedes lo habrán visto en algunas casuísticas, que en el servicio higiénico de varones tenemos los inodoros, ¿no? De repente con todos sus cubículos, pero justo el de los urinarios está en un pasillo, en una tripa, ¿no? El espacio residual, ahí colocan los urinarios. Entonces las personas están prácticamente, tienen un 30, 40 centímetros de recorrido, pero nos olvidamos de la persona con discapacidad, ¿no? Sobre todo aquel que tenga un producto de apoyo como la silla de ruedas. Necesito un ancho, ya sabemos la ruta accesible de 90 centímetros como mínimo, para poder recorrer, y si tengo que hacer algún quiebre o un giro, necesito un radio de 1,50 m para hacer el giro, ¿no? Entonces, eso es importante que lo puedan considerar en parte de su diseño. En el caso de las duchas, son las mismas condiciones similares, el radio de giro de aproximación, las alturas de las griferías, que tienen que estar a la altura que ya hemos señalado, tanto frontalmente u horizontalmente, las barras de apoyo. Este es un resumen de los accesorios en servicio higiénico, ¿no? A estas alturas que como mínimo debo cumplir. Por ejemplo, si se dan cuenta que tengo la línea roja a la mitad del dispensador de papel y de jabón, ¿no? Es permitido, ¿por qué? Porque mi elemento de manipulación está acá abajo, está por debajo de esta línea roja, ¿no? Si mi elemento de manipulación estaría por acá encima, ahí sí yo tendría que mover todos mis elementos, todo mi accesorio por debajo de ese límite, ¿no? Luego, respecto a espejos, antes se señalaba que si el espejo estaba por encima del lavatorio, tenía que tener un grado de inclinación, ¿no? Porque si yo me siento, ustedes si quieren pueden hacer la prueba en sus casas o en la misma universidad, ustedes se sientan, van con una silla y no van a lograr alcanzarse a verse en el espejo, salvo a partir de la vista para arriba. Cuando ustedes tengan un grado de inclinación, llegan a verse un poco desde el torso para arriba, ¿no? Pero la norma también, hoy por hoy, te da una salvedad que yo puedo tener un espejo que no necesariamente tenga que tener el grado de inclinación, siempre y cuando lo instale en otro lado, menos encima del lavatorio. Si se dan cuenta, el lavatorio está acá y mi espejo está instalado a un costado, ¿no? Ahí sí yo podría tener un espejo sin grado de inclinación, pero obviamente tiene que estar un poco más bajo, instalado por encima de los 40 centímetros. Y así la persona puede verse del cuerpo completo, ¿no? Como parte de los accesorios, hoy por hoy se ha incorporado que en edificaciones de comercio, de atención al público con un aforo mayor de 500 personas, ¿qué significa? El servicio higiénico familiar es... Mariale, ¿me escuchas? Señal de Sí. Dígale, pero a ver si sigue su cámara. Se fue mi internet. Se fue tu señal, sí. Un ratito, por favor. Ahora sí te escuchamos. Se conecta. Y ahora sí. Un ratito. Un minuto, por favor. Ya, ahora sí. Ya. Les comentaba que en el caso del servicio higiénico, ahora en edificaciones de comercio, se está exigiendo contemplar un servicio higiénico familiar, como por ejemplo, que ya lo contemplan, ¿no? En la práctica. Un centro comercial, ahora cuentan algunos con servicios higiénicos familiares. ¿Y en qué consiste? Un servicio higiénico para los niños, pero aquí estamos incorporando que tenga este cambiador accesible o una camilla similar. ¿Qué pasa en edificaciones que tengan menor aforo de 500 personas, ¿no? Estamos solicitando que dentro de su cubículo de servicio higiénico, si se pueden ver en esta imagen de abajo, dentro del servicio higiénico accesible,
debe contar con asiento plegable. ¿Por qué plegable? Para evitar de que crezca en dimensiones. Si de por sí es complicado contemplar por sus dimensiones, contemplar un servicio higiénico accesible, es por ello que para contemplar este cambiador se está agregando un asiento plegable. Pero aquellos que son ya un aforo con mayor de 500 personas, caso de edificaciones de comercio, como tienen mayor dimensión, ahí se está exigiendo un servicio higiénico familiar que ya lo contempla, ¿no? ¿Y eso por qué motivo? Se los cuento para que ustedes conozcan un poco. Los mismos usuarios mencionaban, y ustedes se habrán dado cuenta que van a un centro comercial y dicen, tanta población con discapacidad puede existir de acuerdo a las encuestas si nosotros no los visualizamos en los espacios públicos, ¿no? Y es porque obviamente las edificaciones no están preparadas, no tienen las condiciones de accesibilidad, y eso evita que las personas quieran salir, quieran disfrutar o ejercer su derecho de recreación, de ir a comprar, de ir a un restaurante, ¿no? Y muchos usuarios nos comentaban que cuando iban a un centro comercial tenían que estar solamente menos de media hora, no podían quedarse más tiempo, porque de repente su familiar o ellos mismos necesitan hacer el cambio, de repente de cambiarse pañal, cambiarse alguna prenda, porque se ensuciaron o algo necesario, ¿no? Y algunos lo que hacen es que utilizaban en el piso para ir recién cambiar a su familia. Y es por eso es que hoy por hoy se ha incorporado ese asiento plegable en los servicios higiénicos y en casos de estas edificaciones de comercio que tengan cambiadores inclusivos, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la norma, el tema de señalización, que sí por sí esta es la señalización reconocida internacionalmente, que es el CIA, Símbolo Internacional de Accesibilidad, que esperemos modificarlo porque obviamente es un pictograma de discapacidad y no involucra a otros usuarios. Esperemos que ya, como poco a poco ha ido evolucionando, esperemos que muy pronto podamos modificar esa simbología, ¿no? Pero hoy por hoy, esta es la simbología reconocida como accesibilidad. En el caso de los estacionamientos hay una dotación, ¿no? Dependiendo de este cuadro, ¿no? Si yo tengo 500 estacionamientos, es el 4% del total, y si tengo a partir de 500 para uno, es uno por cada 100 adicionales. Ahora, solo para precisar, los estacionamientos accesibles no significa que son estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad. ¿Esto qué significa? Que los estacionamientos accesibles pueden ser utilizados por personas con discapacidad y personas con movilidad reducida, ¿no? Que pueden ser adultos mayores, aquellos que realmente requieren de un espacio adicional. ¿Qué significa? El estacionamiento accesible, si se dan cuenta, muchos dicen es muy grande, pero es un estacionamiento que tiene las mismas dimensiones del estacionamiento regular y lo único adicional es el 1,20 m adicional que se le está agregando. ¿Por qué motivo? Ya hemos hablado un poco del espacio de transferencia. Si un usuario viene, ya sea si lo puede conducir o viene con un acompañante y él viene como pasajero, necesita este espacio para abrir la puerta, acomodar su silla de ruedas o cualquier punto de apoyo, el coche del bebé, el andador, y hacer esta transferencia desde el vehículo hasta este espacio. Ustedes si se dan cuenta, van a un estacionamiento y abren la puerta, están a las justas con el otro vehículo, ¿no? Y a las justas puede salir una persona, ¿no? En cambio, el estacionamiento accesible requiere más espacio justamente para poder tener esta transferencia y acomodar su elemento de apoyo, ¿no? Por eso es estacionamiento accesible. Si yo voy a un estacionamiento y soy una persona con discapacidad visual, la discapacidad visual y la auditiva no requiere un estacionamiento accesible en realidad, porque no tengo un elemento de apoyo, ¿no? Entonces, sin embargo, una persona adulta mayor con un andador, con un coche de bebé, ellos sí lo requieren. Y eso fue uno de los sustentos por el cual dentro de este artículo se señala que el estacionamiento accesible también puede ser utilizado por las personas con movilidad reducida. En caso de contar con módulos de pago, estos deben tener estas alturas que ya lo hemos visto de los accesorios, ¿no? En el caso de la zona de espectadores, ya sabemos que debemos contemplar espacios adicionales para la silla de ruedas, pero, con apoyabrazos. La dotación es similar a la que hemos visto anteriormente. Adicionalmente, se está mencionando que de contar con un escenario, y tiene una diferencia de nivel, debe ser accesible a través de una rampa o medio mecánico, de contar con señalización, numeración de filas, casos como el caso de cines, teatros,
esta numeración debe ser legible y en formato alternativo de comunicación. ¿Qué significa formato alternativo de comunicación? Puede ser a través del sistema braille, puede ser a través de un código QR, puede ser a través de un pictograma. Varios elementos en la misma norma, ustedes van a poder ver la definición de este formato alternativo de comunicación. Ya en uno de los últimos capítulos habla de la señalización para accesibilidad universal, que es el sistema braille, ¿no? Acá la norma señala a qué altura debo tener, a qué distancia del marco lo debo ubicar. ¿Qué pasa si de repente tengo solamente, está en un espacio confinado y no tengo, no tengo al costado donde colocarlo? Ahí te da una salvedad que puedo colocarlo en el centro de la puerta. En el caso de parte de la señalización, aquí sí ya mencionamos que el estacionamiento puede ser utilizado también para otras personas que lo requieran, pero existe una ley, la 28084, si no recuerdo, pero es una ley exclusiva que lo sacó CONADIS, que es para garantizar el parqueo exclusivo de la persona con discapacidad. Solo por esa ley es que se debe garantizar con este tipo de simbología. Si se dan cuenta, todos es en simbología CIA, pero solamente esta tiene una parte inferior de color amarillo que dice parqueo exclusivo para personas con discapacidad, prohibido estacionarse bajo sanción de multa. ¿Qué significa? Y también lo señala en la misma normativa. Si yo tengo una dotación de 5 espacios accesibles, los 5 serán accesibles, pero solo uno tendrá esta simbología. ¿Y esto con qué motivo? Para garantizar que siempre exista uno que asegure ese espacio para la persona con discapacidad. El resto puede ser utilizado por las demás personas, ¿no? Si tuviera solo uno, ese único debe estar con este tipo de simbología. Para seguir con el tema de señalización para la accesibilidad universal, tenemos los planos ápticos. Los planos ápticos son estos elementos, que es una especie de mapa en alto relieve, que le va a permitir a través del tacto a la persona con discapacidad, sobre todo la persona con discapacidad visual, ubicarse espacialmente en un ambiente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un plano áptico al ingreso de la universidad, la persona con discapacidad va a decir, ok, a través del tacto ya sé que admisión está a la derecha, ya sé que la facultad está a la izquierda, ya sé que si sigo de frente voy a llegar al auditorio. Entonces, de esa manera pueden ellos ser mucho más autónomos, ¿no? Más independientes, ¿no? Y se van a sentir que obviamente el espacio ellos pueden desenvolverse de manera segura y sin el apoyo de alguien, ¿no? La norma ahora señala que el plano áptico se debe instalar al menos como mínimo un plano áptico en el ingreso de las edificaciones, pero solo de atención al público con un aforo mayor a 500 personas. No incluye viviendas. Te da ciertas condiciones, como por ejemplo el grado de inclinación, las alturas, siempre y cuando sea, si es un plano horizontal, como también puede ser un plano áptico vertical, ¿no? También señala que estos planos ápticos deben estar complementados con señalización braille, con texturas incluso, ¿no? De repente yo a través de la textura de círculos ya sé que son facultades, a través de rayas ya sé que es jardín, ¿no? Entre otros. También habla sobre la señalización podotáctil, ¿no? Que esto va a guiar, es un tipo de señalización para la persona que utiliza un bastón guía. Si se dan cuenta, tenemos dos tipos, el tipo alerta y la direccional. La tipo alerta son estos puntitos, ¿no? Porque si yo transito con mi bastón entre los puntos, me va a alertar, me va a decir, ¿qué pasó aquí? ¿No? Ahí tengo varios puntos, me va a alertar que existe un cambio de dirección o porque debo bajar la velocidad porque existe un cambio de nivel. O sea, como en el caso de las escaleras, las rampas, algún cruce, ¿no? Algún cruce peatonal, me va a alertar. Y estos direccionales, si se dan cuenta, son de forma de líneas, y entre estos espacios, el bastón, ustedes van a colocar el bastón, y el bastón prácticamente lo va a guiar. Por eso se llama tipo direccional, o tipo guía, ¿no? Ustedes cuando puedan visualizar un piso portátil en las calles, ustedes hagan la simulación de repente con su mismo pie, con un bastón, con algún elemento, o con una regla, van a sentir que efectivamente eso los va a guiar rápidamente, ¿no? Y por último tenemos lo que es el área de refugio accesible, que sí, la norma solamente lo está presentando en edificaciones de comercio, porque sabemos que es progresivo, si no nadie lo va a cumplir.
hoy por hoy solamente edificaciones de comercio deben cumplir este área de refugio accesible, no significa de que otras edificaciones pueden cumplirlo en el marco de las buenas prácticas, ¿no? Este espacio es un espacio que debe estar en un área compartimentada a prueba de fuego, de humo, o puede ser una escalera protegida y que comunique con la ruta de evacuación. Debe estar debidamente señalizada, debe tener una señalización también para un usuario en silla de ruedas y para una persona de pie, ¿no? Y además estas deben estar complementadas con la ruta de evacuación accesible, ¿no? O sea, yo puedo estar en una edificación, pero a través de la señalización, la ruta accesible me va a llevar donde es el refugio accesible, ¿no? Y esta debe estar complementada con algún intercomunicador, tiene que ser sonoro, visual, ¿no? Para que pueda avisar a los brigadistas de que en este refugio existen personas que requieren del apoyo de un tercero, ya sea un brigadista o un familiar, para poder evacuar del recinto. Y en los servicios higiénicos se está incorporando estos dispositivos de llamada de emergencia o pulsador de pánico en 2 alturas, para poder garantizar, como ya sabemos que es un espacio bastante delicado donde la persona va a hacer su transferencia, muchas veces por un tema de fuerza, o de repente la silla se pueda mover, puede generar caídas. Y para garantizar la seguridad y que una persona esté siempre al pendiente, es que se está colocando estos dispositivos de llamada de emergencia o pulsador de pánico para alertar en cualquier caída o emergencia que requiera, ¿no? Y bueno, hay un artículo final de esta norma que se señala que se debe elaborar un plan de seguridad de la edificación para consignar la descripción de estos dispositivos. ¿Por qué? Porque como son dispositivos, como el caso de refugio, los dispositivos de alarma, de pánico, son elementos que muchas veces en los proyectos no se presentan, ¿no? Entonces, para garantizar la implementación de estas, es que se está colocando que deben contemplarse en el plan de seguridad, ¿no? Para que se visualice en el plano de evacuación, en el plano de seguridad, porque una vez que ya estén contemplados en esos planos, garantizamos que se implementen, ¿no? Bueno, creo que he avanzado muy rápido, pero bueno, quiero mostrarles así rápidamente, porque ya me están esperando en otra reunión. Estos son algunos ejemplos de buenas prácticas, cómo van implementando ya en otros países como en nuestro país, ¿no? Ya hay puentes accesibles, ¿no? Tenemos algunos paraderos que requieren ciertas características que contemplen, ya sabemos, el radio de giro, las alturas de los elementos, si queremos colocar señalización braille, pictograma, la información, la infografía que se va a colocar, mantener estas alturas, ¿no? Semáforos sonoros que también tengan estas alturas adecuadas. Estos son pictogramas más que todo es para personas con discapacidad cognitiva, mental, ¿no? A través de los pictogramas ellos pueden entender, porque con un texto muchas veces no se entiende. Y eso también ayuda a personas que vienen de repente no manejan el idioma, ¿no? Ustedes van a otros países y con los pictogramas ustedes ven un servicio higiénico, una imagen de un paradero, ya sabemos que es paradero, sin necesidad de saber el idioma. Turismo accesible, como sabemos que el diseño universal no lo permite, pero a través de algunos ajustes razonables se puede lograr turismo accesible. Playas accesibles, ¿no? Los parques y plazas accesibles que tienen ciertas, si se dan cuenta, son características similares que se detalla la norma, ¿no? Son criterios, tanto las alturas, el radio de giro, ¿no? La altura de la mesa, ¿no? Algunos, el uso de señalización braille, las salas de lectura, ¿no? Se dan cuenta también de la altura, hasta qué altura puede llegar la persona a alcanzar ciertos libros, algunos elementos de información. No solo, acá nosotros hemos hablado un poco de la edificación, pero también ya sabemos que existen barreras de la comunicación, de la información, ¿no? ¿Por qué no utilizar tecnología justamente para personas con discapacidad? Este, por ejemplo, eh, es una pantalla que permite ampliar el libro. Colocan el libro sobre esta pantalla y acá se lo hace como, es una especie de una lupa, ¿no? Y de esa manera se puede leer algún libro de la biblioteca. O libros en sistema braille, o si no tenemos recursos a través del código QR que tenga la información y el mismo computadora con un sistema me lo puede leer, ¿no? Personas que atiendan en sistema de lengua de señas, ¿no? O en señalización braille, que el monitor, ¿no? Donde brindan la información también esté en lengua de señas o subtitulado, cualquiera de los dos es válido.
En el caso, por ejemplo, para no romper, como en el caso de Caral, ¿no? Para evitar pavimentar, se utilizó, ¿no? el ancho mínimo, que es la ruta de 90 centímetros, mezclaron un químico para poder hacer este tipo de, mayor, este, esté más compacto el recorrido, ¿no? Y evitar este tipo de irregularidad. Entonces, es un poco de utilizar un poco la tecnología, la innovación, para ver de qué manera puedo hacer un espacio accesible respetando estas condiciones mínimas, ¿no? Acá lograron hacer que el espacio sea accesible sin romper el contexto, pero respetando lo que dice la normativa, el ancho libre, ¿no? La altura libre de obstáculos. Ese es el caso de la Huaca Puyana, ¿no? Por ejemplo, tienen un espacio, ustedes pueden ir a visitarlo también, pero tienen un espacio no dentro de la misma Huaca, sino al costado, donde hacen sus talleres. Tienen réplica de cerámicas, ¿no? Y las personas con discapacidad visual, incluso su experiencia es mucho más rica, porque pueden tocarlo, mientras que nosotros vamos a un museo y solamente las visualizamos. Ellos a través del tacto pueden ver las formas de estas huacas, ¿no? Estos cerámicos. Han hecho réplica justamente para esta experiencia. Incluso al no poder acceder a la pirámide y no visualizarlas, tienen acá una réplica de la huaca puyana y cómo es su recorrido, cómo era anteriormente, ¿no? Y tienen su recorrido y en cada punto saben que en cada nudo de este recorrido tienen una simbología en braille y ellos pueden saber qué cosa es, ¿no? Si es la sala, cuál es el recorrido, el espacio. En otros países, bueno, acá no se ve muy bien, pero utilizan réplicas, por ejemplo, una sala de pinturas, ¿no? Hacen la réplica con alto relieve y con texturas para poder, a través del tacto, representar mentalmente, ¿no? Cómo es la imagen, ¿no? En espacios públicos, por ejemplo, esto fue acá en Chorrillos, una playa accesible, ¿no? Como a través de una plataforma ha permitido que las personas con discapacidad y sus familiares puedan disfrutar un día de playa, ¿no? Hay muchas personas han estado, nunca han estado tan cerca de repente del mar, utilizaron señalización en braille, el transporte accesible, ¿no? Que también tenga algunas condiciones al interior, servicios educativos, ¿no? Estos, por ejemplo, son servicios, esto es una regleta en braille que les enseñan a escribir en braille. Este es un elemento que se les puede ayudar a leer partituras, o sea, si bien es cierto, no lo puedo visualizar, pero a través de este elemento lo paso y al reconocer las partituras sale la música, ¿no? Entonces, hay elementos y dispositivos que pueden complementarse con la infraestructura, ¿no? Y esto es bien interesante, por ejemplo, esta es una sección vial, ¿no? Donde es una señalización en alto relieve y en braille que te va a decir cuántos carriles tiene la sección vial, ¿no? Ustedes pueden cruzar, no sé, cruzan una avenida local de su vivienda. Solamente van a cruzar la calle y saben que la sección vial es de 2 carriles, de ida y vuelta. Pero si ustedes están en la avenida Brasil, que tiene como tres carriles, 4 carriles, ¿no? Uno de transporte público y privado, la persona no sabe cuántos carriles van a cruzar, ¿no? Ellos pueden cruzar, llegan este, al al primer sendero y creen que ya terminó el cruce peatonal, cuando sabemos que existen más carriles, ¿no? Entonces esto es una buena práctica que se utiliza en otros países, que es bastante interesante y que ayuda a la persona a saber cuántos carriles tienen que cruzar y velar por su seguridad, obviamente, ¿no? Y las escaleras del metropolitano, bueno, eso no es metropolitano, ¿no? Pero es otro transporte público que tienen alguna señalización en braille, a la derecha y a la izquierda, si a la derecha es la ruta 2 y a la izquierda es la ruta 3, ¿no? Y más adelante están los ascensores. Miren acá, por ejemplo, ¿no? Tengo un semáforo que le permite hacer con este dispositivo de pare, pero está a una altura que es inalcanzable, ¿no? Imagínense una persona de talla baja, una mujer en silla de ruedas, ¿no? Debemos respetar estas alturas que están en la norma. Pero eso es parte de las barreras que hemos visto, ¿no? Obviamente nosotros le damos continuidad de repente al establecimiento, pero nos olvidamos la continuidad de otros usuarios, ¿no? A otros usuarios les generamos barreras. Este es un ejemplo bastante interesante en cómo resolver la accesibilidad en
con topografía, ¿no? Puedo tener estos alternativas de solución. Sabemos que por un tema de mantenimiento y costo, de repente nuestro proyecto todavía no es viable, pero sin estar tan lejos de la realidad, en la Costa Verde se han instalado ya un ascensor, ¿no? Entonces, es un tema ya de ver cómo presupuestalmente se puede asegurar el mantenimiento de esto, ¿no? Y el impacto, ¿no? Es un estudio de impacto y beneficio, ¿no? Acá yo les voy a enseñar, antes de pasar a ¿no? Esto es si no recuerdo, Bilbao, donde de toda una avenida que tenía este tipo de desnivel, hicieron un estudio donde tenía mayor tránsito peatonal y para garantizar la accesibilidad de adultos mayores, de personas con discapacidad, analizaron al menos una de esas vías, de las principales, las transversales, y implementaron este tipo de ascensores, ¿no? Y si se dan cuenta, solamente son ascensores que son dos, que le permita a mitad de nivel y luego llega al otro nivel, ¿no? Acá está, ¿no? El primero llega a un espacio y vuelven a subir al otro. Y de esta manera llegaron a resolver la accesibilidad en este entorno, ¿no? Claro está que nosotros, paralelas, obviamente no es accesible, solamente se invirtieron el gasto en donde tenía mayor tránsito peatonal. En las demás avenidas tienen una señalización donde le indica que la ruta accesible está a 3 cuadras, o en la cuadra 3 de la avenida. Entonces, está todo justamente que conversa, ¿no? Para que a través de la señalización los derive a este ingreso accesible, ¿no? Este es otro ejemplo de cómo conectan de un espacio a mayor altura, si se dan cuenta. Este es el ingreso accesible para poder acceder a esta vía, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo de uso de pictogramas, ¿no? Sobre todo para discapacidad auditiva, cognitiva. Las personas con autismo también a veces los pictogramas ayudan bastante a que ellos puedan hacer algunas cosas de manera autónoma. Existen otros elementos como el wayfinding, que son a través de este tipo de señalización, les permiten ubicarse espacialmente en el espacio. Sin ir muy lejos, ustedes habrán percatado en centros comerciales, tenemos sótanos o pisos por colores, porque no solo va a beneficiar a la persona con discapacidad, sino también a personas distraídas, ¿no? No sabemos en qué piso nos estacionamos y ya por colores lo podemos relacionar fácilmente, ¿no? Incluso el wayfinding se puede utilizar también en la planificación urbana, ¿no? Porque puedo sectorizar, ¿no? No sé, por Lima Norte, la señalización es con este color, Lima Sur con este color. Entonces, las personas que desconocen de repente el territorio y se perdieron, dicen, ah, no, el color azul, estoy en la zona sur del espacio. O sea, son algunas ideas que lo aplican en otros países, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, solamente que dejarles este mensaje porque somos nosotros, arquitectos, ingenieros, dice, responsables del diseño de nuestras ciudades, porque somos nosotros quienes diseñamos, agarramos las normas y empezamos a generar espacios adecuados, sobre todo accesibles, para velar la autonomía de todas las personas, ¿no? No sé si alguien tiene una pregunta. Hola Mariale, ¿me escuchas? Ya. ¿Hay tiempo tienes tiempito para preguntas? Si es que hay alguna pregunta por acá. ¿Me escuchas? ¿Cómo? Sí, yo te escucho. Si es que hay tiempo para algunas preguntas. ¿Tienes tiempo para tu reunión? Sí. No sé si hay preguntas sobre sus tesis, sobre algo puntual. ¿O ha quedado claro todo? Muy concentrados están acá en este salón. Son muy... Estoy muy bien, entonces. Sí. Yo sí tengo una consulta, o sea, más que una consulta, sí es que podrías hacer un resumen de lo que ha cambiado de la norma, ¿no? El año pasado, lo más importante, ¿no? Por ejemplo, lo de las pendientes, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Has pasado por toda la mayoría de las cosas, pero como un resumen final, como para que los chicos... Lo que pasa es que este curso está diseñado para los estudiantes que están en los últimos ciclos ya trabajando en la tesis, ¿no? Entonces ya tienen que ver ciertos temas de reglamentación para su tesis, ¿no? Y ahí, de hecho, se está enfatizando mucho en el tema de la accesibilidad, ¿no? Entonces, así como los puntos así claves de lo que se ha cambiado,
que podrían servirle, ¿no? Porque de hecho muchos nos traen el reglamento antiguo. Ya, ¿dónde se puede bajar ¿sabes? El RN se puede bajar el último, con el capítulo de Sí, accesibilidad actualizado. sí, está actualizado en la página del Ministerio de Vivienda. Ya. De ahí Es me la... puedes pasar el link más tardecito para yo Sí, yo te pasarlo paso. al grupo, porque todos están utilizando Sí, el antiguo. Ya. Y bueno, eso, ¿no? Los sí, a ver, puntos. un resumen y es más, creo que sí, lo he mencionado, es más, realmente les he presentado lo más importante, que son los grandes cambios. Esto, que es sobre los indicadores visuales, que no existía antes. Eh, sí, acá muchas veces como proyectista dice, yo no quiero que mi indicador visual esté solamente en línea, que se va a ver feo. La norma también te da esta salvedad de utilizar de repente un pavonado, ¿no? Con el modelo o el diseño que requieras. De repente puedo tener acá árboles, no sé, la imagen de una persona, una fotografía que esté pavonado en el vídeo, pero que tiene que estar dentro del rango donde visualmente la persona lo puede ver, ¿no? Que es 1,30 m y entre 30, ¿no? Como también puede ser muy sutil, ¿no? A través, por ejemplo, hay algunos que solamente colocan el nombre de la empresa, ¿no? Pero este es uno de estos indicadores visuales es una de las principales incorporaciones. Lo otro es esto de acá que lo mencioné, en el caso de que puedo tener elementos adosados, pero siempre proyectado en el piso algún tope, algún resalte, ¿no? Para que la persona con discapacidad visual lo detecte fácilmente, ¿no? Si está adosado, acuérdense que la persona, el bastón no lo va a identificar. Por ejemplo, en el centro de Lima, ustedes pueden ver estos balcones que están adosados. Tú puedes caminar pegado a la pared y te puedes chocar con estos balcones adosados, ¿no? Trujillo también tiene estos balcones adosados, ¿no? Te puedes chocar, pero si le colocas un piso podotáctil por debajo de a la altura, ¿no? Proyectado a este balcón, ya el piso podotáctil me va a alertar de que obviamente no debo transitar por esa zona o tengo que caminar despacio para con el bastón identificar qué elemento estoy encontrando, ¿no? Lo nuevo es esto, el sistema de seguridad de las cerraduras. De por sí, el tipo palanca, las manijas ya existía. Lo único que se está incorporando es que el sistema de seguridad también sea accesible, ya sea a través de un pulsador de botón o que también tenga de tipo palanca. La pendiente, que ya les mencioné, si antes estuvieran trabajando con el 12% como máximo, ahora tienen que calcular con el 10%, ¿no? Obviamente la rampa va a crecer un poco. Eh, ¿Qué más? Lo de los ascensores, el espejo en la parte del fondo, siempre y cuando el ascensor tenga una dimensión menor a 1,50 m, no les permite el radio de giro al interior, el espejo al fondo. Acá que se está incorporando no solo señalización braille, sino que también otro señal en formato accesible, ¿no? La señal que sea audible, creo que eso sí estaba el año pasado, pero es algo que, aparte de colocar el número en el sistema en braille, además debe estar equivalente en braille. Acá está. La plataforma elevadora, si cuentan con plataforma elevadora, que su señalización también esté en braille o en otro formato alternativo. La dotación. Antes, el año pasado, hace un par de años, no existía una dotación, solamente señalaba que cumplir con este espacio, ¿no? Pero hoy por hoy ya existe una dotación, entonces tendrían que hacer el cálculo de la dotación de estos espacios accesibles, como también de los asientos con apoyabrazos. Lo del espejo, ¿no? Ahora pueden utilizar cualquiera de los dos, con plano inclinado o no sin inclinación, pero la ubicación debe estar en otro lado. En el caso de que estén diseñando espacios de edificaciones de comercio, tienen que utilizar este servicio higiénico familiar. Si fuera menor el aforo, en su servicio higiénico debe contar con este asiento plegable. Se está incorporando también estos ganchos de muleta, un segundo gancho a una altura menor, que es para personas de talla baja, muletas de talla baja, que también puede servir para bolsos, carteras. Los estacionamientos se ha cambiado la dotación. Antes era
de 1 a 25 es 1, de 25 a 50 es tanto, ahora es por porcentaje, de acuerdo a 1 a 500, ¿no? Por porcentaje ahora es. Y lo nuevo es esto último, la señalización en braille de los ambientes, esta señalización del servicio del estacionamiento exclusivo de la persona con discapacidad, los planos ápticos, la señalización podotáctil y el área de refugio. Es lo nuevo, y perdón, y lo que es los dispositivos de llamada de emergencia. Eso es prácticamente lo nuevo que se ha incorporado en la norma. Genial, muchas gracias, Mariale. Mucho te pasaste. Bueno, creo que no hay ningún comentario, alguna pregunta, nada. Sí. ¿Podrías pasarnos el PPT? ¿Es posible que nos pases? Sí, ¿Sí? te lo comparto y te comparto lo de la norma. Ya, genial, genial. Listo, Ya, Mariale, muchas Genaro. gracias. Creo que se ha No, a cortado. ti, gracias. Ahí está. Cuídense, cualquier cosa. Chao. Listo, gracias. Saludos a todos por ahí. Chao. Chao, 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 chao. Para la grabación. Bueno, si quieres. Pero listo.